Que se quede con los nietos. No sirve de nada. Las palabras atravesaron la puerta de madera como dagas heladas, clavándose en mi pecho con una precisión devastadora. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te resulta familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Elvira Ramírez. Tengo 62 años y vivo en Guadalajara, en una casa de adobe que construí con mi difunto esposo hace 30 años, cuando aún creía que el amor familiar era eterno e inquebrantable. Las paredes de mi hogar guardan el aroma de canela y chocolate caliente que he preparado durante décadas, pero hoy ese olor se mezcla con el sabor amargo de la traición. Era martes por la tarde. Acababa de regresar del mercado San Juan de Dios, donde compré los chiles poblanos que tanto les gustan a mis nietos para preparar sus chiles rellenos favoritos. Mis manos arrugadas, marcadas por años de trabajo incansable, sostenían las bolsas de mandado mientras subía lentamente las escaleras de mi casa. El peso de las compras no era nada comparado con el peso que llevaba en el alma sin saberlo. Al llegar al segundo piso, escuché voces familiares que salían de mi propia sala. Clara, mi hija, y Hugo, su esposo, estaban sentados en mi sofá de terciopelo verde que tanto me costó comprar cuando ellos eran jóvenes. Usaban mi casa como si fuera suya, bebían mi café de olla, comían mis galletas de avena, y hablaban de mí como si yo fuera un estorbo. Me detuve en el pasillo, escondida detrás de la puerta entreabierta, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que me escucharan. Las bolsas del mercado temblaban en mis manos cuando escuché las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Los boletos que me dio, los escondí, dijo Clara con una risa cruel que nunca le había escuchado antes. ¿Te imaginas? Un viaje a España. Como si una vieja así pudiera darnos algo útil. Ni siquiera se va a dar cuenta. Mi mundo se desplomó. Los boletos. Mi regalo sorpresa. El viaje a Valencia que había planeado durante meses, ahorrando peso por peso de mi modesta pensión. Había contactado a una agencia de viajes en el centro de la ciudad. Había elegido cuidadosamente un hotel cerca de la playa. Había reservado tours para que conocieran la Lonja de la Seda y la Ciudad de las Artes. Era mi manera de agradecerles por permitirme cuidar a mis nietos, por darme un propósito después de enviudar. ¿Y si se entera?, preguntó Hugo, y pude imaginar su sonrisa sarcástica, esa mueca que siempre aparece cuando habla de dinero. No se va a enterar. Está tan desesperada por sentirse útil que acepta cualquier cosa. Que se quede con los nietos mientras nosotros nos vamos de vacaciones a Cancún. Total, no sirve para nada más. Ahí estaba. La verdad desnuda. Brutal. Yo, la mujer que los había criado, que había sacrificado mis sueños para que ellos tuvieran los suyos, que había vendido las joyas de mi matrimonio para pagar la universidad de Clara, no era más que una niñera gratuita, una sirvienta silenciosa que trabajaba a cambio de las migajas de cariño que ellos decidían darme. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo mis piernas se volvían de gelatina. Las bolsas del mercado cayeron al suelo con un ruido sordo, y los chiles poblanos rodaron por el pasillo como lágrimas verdes que yo aún no podía derramar. Durante 62 años de vida, jamás había sentido un dolor tan profundo, tan certero, tan demoledor. Recuerdo vívidamente mi juventud, cuando Antonio y yo soñábamos con formar una familia unida. Él trabajaba en la fábrica de textiles y yo daba clases de costura desde casa. Cuando Clara nació, prometimos que la amaríamos tanto que nunca se sentiría sola. Cuando llegó mi segundo hijo, Esteban, juré que mis hijos siempre tendrían una madre presente, cariñosa, incondicional. Pero Antonio murió hace 15 años de un infarto fulminante, y desde entonces me había dedicado en cuerpo y alma a ser la mejor madre y abuela del mundo. Me mudé a un departamento más pequeño para estar cerca de Clara. Cuidé a sus hijos cuando eran bebés. Pasé noches en vela cuando tenían fiebre. Los llevé a la escuela durante años. Preparé miles de comidas. Lavé montañas de ropa. Nunca un «gracias, mamá». Nunca un abrazo espontáneo. Nunca una pregunta sobre cómo me sentía yo. Desde la sala, continuaron hablando como si fuera una cosa, no una persona. El sábado déjala con los niños todo el día.
Tenemos la reservación en el restaurante de Puerto Vallarta, dijo Hugo. Es perfecto que no sepa nada del viaje. Así no se hace ilusiones tontas. Clara se rió. Una risa que antes me parecía musical y ahora sonaba como vidrios rotos. Ay, Hugo, a veces pienso que deberíamos internarla en un asilo. Ya está muy mayor y los niños necesitan independencia. Además, la casa se nos está quedando pequeña. Asilo. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Después de una vida entera entregada a otros, mi destino era ser descartada como un mueble viejo, enviada a un lugar donde moriría entre extraños, olvidada por los seres que más había amado. Me alejé del pasillo en silencio, subí a mi recámara y cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama donde Antonio y yo habíamos dormido durante 25 años, donde había planeado mis sorpresas de cumpleaños, donde había soñado con envejecer rodeada del amor de mi familia. Abrí el cajón de mi buró y saqué la confirmación de la agencia de viajes. Ahí estaba todo: los boletos de avión, las reservas del hotel, el itinerario completo. Mi regalo de amor había sido convertido en una humillación secreta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando las fotografías familiares que colgaban de la pared, preguntándome en qué momento dejé de ser una madre para convertirme en una carga. Al amanecer del miércoles, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas de mi recámara, decidí revisar los álbumes familiares que guardaba en el closet. Necesitaba recordar cuándo había comenzado todo esto, cuándo mi amor incondicional se había transformado en servidumbre silenciosa. Saqué la caja de madera que Antonio había tallado para mí como regalo de bodas. Dentro estaban décadas de fotografías, recibos, cartas y recuerdos que contaban la historia de una mujer que se había desvanecido lentamente, como tinta barata bajo la lluvia. La primera fotografía me partió el alma. Clara, de apenas 2 años, en mis brazos durante su primera comunión en la parroquia del Sagrado Corazón. Yo llevaba mi vestido azul marino, el único elegante que tenía entonces, y una sonrisa que irradiaba felicidad genuina. Mis ojos brillaban con la esperanza de una madre joven que creía que el amor siempre sería correspondido. ¿Cuándo había comenzado mi transformación en sombra? Recordé vívidamente el día en que Clara me llamó llorando, hace 8 años. Acababa de tener a su primer hijo, Diego, y no sabía cómo manejar las noches sin dormir, los llantos constantes, la sensación de no ser suficiente. «Mamá, te necesito», había dicho con voz quebrada. «Por favor, ven a ayudarme. No sé qué hacer». Sin dudarlo un segundo, vendí mi pequeña casa en la colonia Santa Tere, esa casita que Antonio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde habíamos sido felices durante años. El dinero de la venta lo destiné íntegramente a la educación de mis nietos y a ayudar con los gastos de la nueva familia. Me mudé al cuarto de servicio en casa de Clara, un espacio diminuto sin ventanas donde apenas cabía una cama individual y un pequeño ropero. «Es temporal, mamá», me había dicho Clara mientras me mostraba el cuartito. «Solo hasta que nos organicemos». 8 años después, seguía durmiendo en esa habitación que olía a humedad y detergente. Durante esos años, me había convertido en la máquina perfecta de servicios domésticos. Mi día comenzaba a las 5 de la mañana, cuando me levantaba para preparar el almuerzo de Hugo antes de que se fuera a trabajar a la empresa constructora. A las 6, despertaba a los niños, los bañaba, les preparaba el desayuno, siempre huevos revueltos con frijoles refritos, como les gustaba, y los llevaba a la escuela caminando 15 cuadras bajo el sol implacable de Guadalajara. Mientras Clara y Hugo trabajaban, yo me quedaba en casa limpiando, lavando, planchando, cocinando. Por las tardes, recogía a los niños del colegio, los ayudaba con la tarea, les preparaba la merienda y me quedaba con ellos hasta que sus padres regresaran, generalmente después de las 9 de la noche. Los fines de semana, cuando otras abuelas descansaban o se reunían con amigas en el parque, yo cuidaba a los niños para que Clara y Hugo pudieran salir. «Necesitamos tiempo para nosotros, mamá», decía Clara mientras se arreglaba para ir al cine o a cenar. «Tú entiendes, ¿verdad?» Y yo siempre entendía. Siempre sonreía. Siempre decía que sí. Encontré en la caja un sobre lleno de recibos que me hicieron temblar las manos.
Eran todos los comprobantes de los gastos que había cubierto durante estos años: colegiaturas, uniformes escolares, medicinas, juguetes, vacaciones familiares donde yo me quedaba cuidando la casa. Sumé mentalmente las cantidades y el número me dejó sin aliento. Más de 200,000 pesos de mi modesta pensión y de los ahorros de toda mi vida. Jamás me habían devuelto un centavo. Jamás habían ofrecido pagarme algo. Para ellos, mi dinero era tan invisible como yo misma. Recordé el cumpleaños número 60. Había esperado toda la semana que me hicieran una pequeña celebración, cualquier cosa que me recordara que seguía existiendo como persona, no solo como empleada doméstica gratuita. Preparé mi propia comida favorita, mole poblano con pollo, esperando que alguien se diera cuenta de la fecha especial. Clara llegó esa tarde y encontró la mesa puesta con mantel bordado y flores del jardín. ¿Por qué tanta elegancia, mamá?, preguntó extrañada. Es mi cumpleaños, respondí con una sonrisa temblorosa. Ay, sí, se me había olvidado completamente. Bueno, pues muchas felicidades. Por cierto, ¿podrías cuidar a los niños mañana también? Tenemos una cena importante con los jefes de Hugo. Ni siquiera se quedó a cenar conmigo. Se llevó un plato del mole que yo había preparado para probar en casa, y me dejó sola con mi pastel de 3 leches que había comprado en la panadería San Judas, esperando compartirlo con alguien que me quisiera. Comí sola, cantándome cumpleaños feliz en voz baja, sintiendo cómo las lágrimas saladas se mezclaban con el dulce del pastel. La fotografía que más me dolió encontrar fue una del año pasado, durante las posadas navideñas. Aparecía toda la familia sonriendo alrededor del nacimiento que yo había armado con tanto cuidado. Clara, Hugo y los niños posaban felices mientras yo, apenas visible en una esquina de la imagen, sostenía los regalos que había comprado para todos. En mi cara se veía el cansancio de haber preparado la cena navideña para 15 personas, de haber decorado la casa completa, de haber envuelto cada regalo con papel de China y listones dorados. Esa Nochebuena, mientras todos abrían sus obsequios con alegría, yo me quedé esperando que alguien me diera algo. Cualquier detalle que me recordara que también formaba parte de esa familia. Pero mi único regalo fue la oportunidad de lavar todos los platos sucios al final de la noche. Hugo había recibido una camisa cara de marca. Clara, unos aretes de oro. Los niños, juguetes y videojuegos. Y yo recibí la frase que se repetiría como eco durante meses. Gracias por todo, mamá. Sin ti esto no sería posible. Pero las gracias no llenaban el vacío que crecía en mi pecho. Las palabras bonitas no sanaban la herida de sentirme invisible, de ser valorada solo por lo que podía dar, nunca por quien era. Cerré el álbum y me dirigí a la cocina para preparar el desayuno. Como todos los días, puse la mesa para 4 personas: Clara, Hugo y los 2 niños. Para mí nunca había lugar en esa mesa. Yo comía de pie, junto a la estufa, mientras servía y atendía las necesidades de todos. Esa mañana, mientras revolvía los huevos en la sartén, escuché a Clara hablar por teléfono con alguien en la sala. No, mamá no puede venir. Alguien tiene que quedarse con los niños, decía. Además, ya sabes cómo es. Se pone muy sentimental en las reuniones familiares. Reuniones familiares, de las que yo, siendo parte de la familia, quedaba sistemáticamente excluida. Me enteré en ese momento que había una comida el domingo en casa de mi hermana Rosa, y que Clara había decidido por mí que no asistiría. Durante 8 años había aceptado cada decisión que tomaban sobre mi vida, cada plan que hacían sin consultarme, cada vez que hablaban de mí en tercera persona como si no estuviera presente. Me había convertido en una extensión de sus necesidades, en un objeto útil que funcionaba perfectamente mientras nadie cuestionara su propósito. Pero después de escuchar esas palabras crueles el día anterior, algo había comenzado a resquebrajarse en mi interior. Una pequeña grieta que pronto se convertiría en una fisura, y luego en una ruptura total. El viernes por la mañana, mientras planchaba las camisas de Hugo en el diminuto cuarto de servicio, sonó mi teléfono celular. Era un número desconocido, pero algo en mi interior me dijo que contestara. ¿Señora Elvira Ramírez?, preguntó una voz joven y amable del otro lado de la línea. Sí, soy yo.
respondí, bajando el volumen para no despertar a nadie. Eran apenas las 6 de la mañana. Soy Beatriz, de Viajes Mediterráneo. La llamo porque mañana vence el plazo para confirmar el check-in de los boletos a Valencia que compró para su hija y su yerno. Intenté comunicarme con ellos directamente, pero no contestan. ¿Podría confirmarme si van a viajar? El mundo se me vino encima. Los boletos estaban ahí, activados, esperando, y Clara los había escondido como si fueran basura. ¿Los boletos siguen vigentes? Pregunté con la voz entrecortada. Por supuesto, señora. Pagó usted el paquete completo. Vuelos, hotel 5 estrellas en el centro histórico, tours guiados, seguro de viaje. Todo está confirmado para el próximo martes. Es un regalo precioso el que les hizo. Tuve que colgar. No podía soportar escuchar más detalles sobre el amor que había puesto en cada reservación, en cada detalle pensado especialmente para hacerlos felices. Esa tarde, cuando Clara llegó del trabajo, decidí enfrentarla. Ya no podía seguir fingiendo que no había pasado nada. La encontré en la cocina, sirviéndose agua de Jamaica que yo había preparado. Clara, dije con voz temblorosa, necesito preguntarte algo importante. Ella me miró con esa expresión de hastío que había perfeccionado durante los últimos años. ¿Ahora qué, mamá? Estoy cansada. ¿Los boletos a España que te regalé, los recibiste? Por un microsegundo, vi pánico en sus ojos. Luego, esa máscara de indiferencia que también conocía. ¿Cuáles boletos? Preguntó, fingiendo desconocimiento. Los de Valencia, para ti y Hugo. El paquete completo que pagué con mis ahorros. Clara suspiró teatralmente, como si yo fuera una niña caprichosa. ¡Ay, mamá! Ya te dije 1000 veces que no tenemos tiempo para viajes. Además, con la situación económica que tenemos, no podemos darnos esos lujos. Mentira. Hugo acababa de comprarse una camioneta nueva, y Clara se había hecho una cirugía estética el mes pasado. Pero para mi regalo, no tenían tiempo ni ganas. La agencia me llamó. Insistí. Los boletos expiran mañana. La cara de Clara cambió. Ya no era indiferencia, era molestia pura. Mamá, ¿por qué tienes que ser tan insistente? Si no queremos ir, es nuestro derecho. No puedes obligarnos a aceptar tus regalos. La palabra regalos la dijo como si fuera algo sucio, vergonzoso. En ese momento entró Hugo, y Clara inmediatamente cambió su tono. Dile a tu suegra que deje de insistir con lo del viaje. Ya estoy harta. Hugo me miró con esa sonrisa condescendiente que reservaba para las personas que consideraba inferiores. Doña Elvira, entienda, nosotros tenemos nuestros propios planes. No necesitamos que usted se sacrifique por nosotros. Sacrifique, como si mi amor fuera una carga para ellos. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana, me levanté para ir al baño y escuché voces en la cocina. Era Clara hablando por teléfono, susurrando para no despertar a nadie. Sí, mami, ya sé que el hotel está padrísimo, decía. Pero imagínate ir de viaje con algo que pagó ella. Sería súper incómodo. Además, ya reservamos Cancún para las mismas fechas. Cancún. Con mi dinero rechazado, habían planeado sus propias vacaciones. No le digas nada a Hugo, pero encontré los boletos en mi bolsa y los rompí. No quiero que se sienta culpable después. Los rompió. Mi regalo de amor, planeado durante meses, pagado con el dinero que había ahorrado vendiendo las últimas joyas de mi matrimonio, terminó en la basura como si no valiera nada. El sábado fue el día más humillante de mi vida. Clara y Hugo se fueron temprano, dejándome con Diego y Sofía, mis nietos de 7 y 5 años. Los niños me preguntaron por qué estaba tan triste, y yo no supe qué responderles. ¿Cómo explicarle a un niño que sus padres habían pisoteado el corazón de su abuela? A mediodía, llegó mi comadre Esperanza a visitarme. Hacía meses que no la veía, porque Clara siempre encontraba excusas para que no viniera gente a la casa. «Elvira, ¿cómo estás, comadre?», me dijo con ese cariño genuino que había extrañado tanto. Nos sentamos en el pequeño jardín trasero, donde yo cultivaba mis geranios rojos. Los niños jugaban cerca de nosotras. «Esperanza», le dije, y mi voz se quebró. «Creo que me estoy muriendo por dentro». Mi comadre me tomó de la mano. Sus ojos,
llenos de arrugas pero brillantes de vida, me miraron con preocupación. ¿Qué pasa, comadre? Tú nunca has sido dramática. Y entonces se me salió todo. Le conté sobre los boletos, sobre las palabras que había escuchado, sobre años de sentirme invisible, de ser tratada como sirvienta en mi propia familia. Esperanza me escuchó en silencio, apretando mi mano cada vez más fuerte. Elvira, me dijo finalmente, ¿tú sabes lo que es esto? Es abuso, abuso emocional, y económico también. La palabra abuso me pegó como una cachetada. Yo pensaba que era desamor, desagradecimiento, pero nunca había considerado que fuera abuso sistemático. Comadre, tú has gastado toda tu vida, todo tu dinero, toda tu energía en ellos, y ellos te tratan peor que a una empleada doméstica. Por lo menos a las empleadas les pagan. Tenía razón. Las muchachas que trabajaban en las casas del vecindario ganaban 2,000 pesos a la semana. Tenían un día libre, y los patrones les hablaban con respeto básico. ¿Pero qué puedo hacer?, le pregunté. Son mi familia, son todo lo que tengo. No, Elvira, tú eres todo lo que tienes. Y hasta que no te valores a ti misma, nadie más lo va a hacer. Esa noche, después de que Esperanza se fue y de que Clara y Hugo regresaron borrachos de su día de diversión, me quedé despierta mirando el techo del cuarto de servicio. Por primera vez en años, me hice una pregunta diferente. ¿Qué pasaría si yo no estuviera aquí mañana? La respuesta me aterró. Absolutamente nada. La casa seguiría funcionando. Encontrarían la forma de arreglar sus vidas sin mí. Tal vez hasta suspiraran de alivio. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que mi ausencia sería temporal. Me echarían de menos solo hasta encontrar a alguien más que hiciera mi trabajo gratis. El domingo en la mañana, mientras preparaba el desayuno como todos los días, escuché a Clara hablar por teléfono desde su recámara. No, tía Rosa, mamá no puede ir a tu cumpleaños. Está medio enferma últimamente. Sí, de la cabeza. Ya sabes cómo se ponen las señoras grandes, muy sentimentales. Enferma de la cabeza, sentimental. Esas eran las excusas que usaba para aislarme de mi propia familia, de mi propia hermana. En ese momento, algo se rompió definitivamente en mi interior. No fue un quiebre dramático, sino silencioso, como cuando se revienta la costura de un vestido viejo que ya no resiste más tensión. Me quité el delantal que había usado durante 8 años. Lo colgué en su gancho de siempre y subí a mi cuartito. Saqué la maleta pequeña que tenía guardada en el ropero y comencé a meter mis pocas pertenencias. Ya no iba a seguir siendo la abuela invisible, la madre de conveniencia, la mujer que existía solo para servir a otros. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirme en sombra. No había terminado de cerrar la maleta cuando escuché los pasos apresurados de Clara subiendo las escaleras. La puerta de mi cuartito se abrió de par en par, sin que ella se molestara en tocar. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con esa voz aguda que usaba cuando algo no salía según sus planes. Me volteé lentamente, sosteniendo en mis manos la fotografía de Antonio que siempre tenía en mi buró. Por primera vez en años, la miré a los ojos sin bajar la cabeza. «Me voy», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Clara se rió, una risa nerviosa, como si hubiera escuchado algo absurdo. «¿Te vas? ¿A dónde?» «No tienes a dónde ir, mamá». Sus palabras tenían la intención de lastimarme, pero en lugar de dolor, sentí una extraña liberación. Por primera vez, veía claramente la manipulación detrás de cada frase, el control disfrazado de preocupación. «Tienes razón», le respondí, guardando la foto en la maleta. «No tengo a dónde ir, pero tampoco tengo por qué quedarme aquí». «Mamá, no puedes irte así como así. ¿Y los niños? ¿Y nosotros? Dependemos de ti». Ahí estaba, la verdad desnuda. No me necesitaban como madre o como abuela. Me necesitaban como empleada doméstica gratuita. Los niños van a estar bien. Ustedes van a estar bien. Han demostrado que pueden planear vacaciones a Cancún sin consultarme. Pueden arreglar sus vidas sin mí también. La cara de Clara se puso roja. Se había dado cuenta de que yo sabía lo de su viaje secreto. «¡Estás loca! ¿De dónde vas a sacar dinero? Tu pensión no te alcanza para rentar ni siquiera un cuartito». En ese momento apareció Hugo detrás de ella,
con esa expresión de superioridad que conocía tan bien. Doña Elvira, no se ponga dramática. Sabemos que está molesta por lo del viaje, pero no puede irse así nomás. Sea razonable, razonable. Durante 8 años había sido demasiado razonable. Había razonado cada humillación, cada desplante, cada momento en que me trataron como invisible. ¿Saben qué? Les dije, cerrando la maleta con un clic definitivo. Durante años me he preguntado qué hice mal para que me trataran así, pero acabo de entender algo. El problema no soy yo. Diego y Sofía aparecieron en el pasillo, curiosos por los gritos. Sus caritas preocupadas me partieron el corazón, pero sabía que tenía que ser fuerte. «Abuela», dijo Diego con su vocecita de 7 años, «¿por qué tienen tu maleta?» Me agaché para quedar a su altura. Tomé sus manitas en las mías. «Mi amor, la abuela necesita irse por un tiempo, pero te prometo que siempre vas a ser mi nieto favorito y que te voy a seguir queriendo mucho». «No te vayas, abuela», gritó Sofía, abrazándose a mis piernas. «¿Quién me va a hacer gelatina de colores?» Clara jaló a los niños hacia ella con brusquedad. «A ver, niños, váyanse a su cuarto. Los adultos estamos hablando». «No», dije firmemente. «Los niños pueden escuchar. Después de todo, también van a vivir con las consecuencias de sus decisiones». Hugo me miró con desprecio. «¿Está amenazando a sus propios nietos? ¿Qué clase de abuela es usted? Una abuela que ya no va a permitir que la maltraten delante de ellos». Respondí, sorprendiéndome de mi propia firmeza. Clara cambió de táctica. Se sentó en la cama y comenzó a llorar con esos sollozos teatrales que había perfeccionado desde niña. «Mamá, por favor, si tienes algún problema conmigo, hablémoslo. Pero no te vayas. Los niños te necesitan. Yo te necesito». Por un momento, sentí que mi resolución se tambaleaba. Esa niña que lloraba había sido mi bebé, mi pequeña que corría hacia mí cuando tenía pesadillas, la que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero entonces recordé las palabras que había escuchado desde el pasillo. «No sirve para nada más». «Clara», le dije sentándome a su lado por última vez, «¿tú me amas?» Ella me miró sorprendida por la pregunta. «Claro que sí, mamá. Eres mi madre. ¿Y me respetas?» Silencio incómodo. «Por supuesto. Entonces dime, ¿por qué destruiste los boletos que te regalé?» Se secó las lágrimas falsas. Su máscara comenzaba a caerse. «¿Por qué? ¿Porque no los necesitábamos? ¿O porque vinieron de mí?» Más silencio. «¿Por qué le dices a la familia que estoy enferma de la cabeza?» «Yo nunca. Te escuché hablando con tía Rosa esta mañana». Clara me miró con odio puro por primera vez en su vida. Ahí estaba la verdad que había estado escondiendo detrás de manipulaciones y lágrimas de cocodrilo. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», continué. «No es que no valoren mi dinero, o mi trabajo, o mi tiempo. Lo que más me duele es que no valoren mi amor». Me levanté de la cama y tomé mi maleta. «Hugo», dije volteándome hacia él, «tu esposa te dijo que yo no servía para nada. ¿Tú qué opinas?» Él se removió incómodo, mirando hacia el suelo. Bueno, usted sabe que... ¿Sabes qué vas a hacer mañana cuando no esté aquí para levantarte a las 5 de la mañana a prepararte el desayuno? ¿O para recoger tu ropa sucia del piso? ¿O para cuidar a tus hijos cuando quieras salir? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Mamá», dijo Clara, ya sin lágrimas, con voz fría, «si te vas, no esperes que te roguemos para que regreses». «No lo espero», respondí. «De hecho, prefiero que no lo hagan». Caminé hacia la puerta, pero me detuve antes de salir. «Una última cosa. Los gastos de los niños, las colegiaturas, la comida, todo lo que he pagado durante años, van a tener que arreglárselas ustedes solos a partir de ahora». La cara de horror de Hugo fue inolvidable. Creo que hasta ese momento no se había dado cuenta de cuánto dinero había estado subsidiando sus vidas. «No puede dejarnos así. Tenemos compromisos. Los compromisos los hicieron ustedes». Yo nunca firmé nada. Bajé las escaleras lentamente, sintiendo que cada escalón me alejaba de una vida que había dejado de ser mía hacía mucho tiempo. Detrás de mí escuchaba los gritos de Clara y Hugo, discutiendo entre ellos sobre cómo iban a resolver su situación económica. En la puerta me esperaba Diego, que se había escapado de su cuarto. «Abuela»,
me dijo con lágrimas en los ojos. Yo sí te quiero. Me agaché y lo abracé fuerte, inhalando su olor a champú de bebé y caramelos. Y yo a ti, mi amor. Nunca lo olvides. Pero a veces los adultos necesitan tiempo para aprender a quererse a sí mismos. Le di un beso en la frente y salí de la casa que había sido mi prisión durante 8 años. Caminé por las calles de mi colonia con la maleta en la mano, sin saber exactamente hacia dónde me dirigía, pero sintiendo por primera vez en años que cada paso me llevaba hacia la libertad. El sol de la tarde me calentaba la cara, y pensé en todas las tardes que había perdido encerrada en esa casa, limpiando, cocinando, cuidando, existiendo solo para otros. No sabía qué venía después, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que seguir siendo un fantasma en mi propia vida. Caminé durante 1 hora por las calles familiares de mi colonia, arrastrando mi pequeña maleta sobre las banquetas irregulares de Guadalajara. Cada paso me alejaba físicamente de la casa, pero también sentía que algo dentro de mí se iba liberando con cada metro recorrido. Al principio, el miedo me acompañaba como una sombra pesada. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba a ir? ¿Cómo iba a sobrevivir con mis 1,800 pesos de pensión? Pero cuando estos pensamientos amenazaban con paralizarme, recordaba las palabras de Clara: no sirve para nada más, y volvía a encontrar fuerzas para seguir adelante. Mi destino, sin haberlo planeado conscientemente, fue la casa de mi comadre Esperanza en la colonia americana. Era un barrio más humilde que donde vivía Clara, pero las casas tenían algo que la residencia de mi hija había perdido hacía mucho tiempo: calidez humana. Cuando toqué su puerta ya había anochecido, y las luces amarillas de los faroles callejeros creaban círculos dorados en el pavimento húmedo. Esperanza abrió la puerta con el cabello recogido en tubos y una bata floreada que la hacía verse exactamente como lo que era: una mujer real, sin pretensiones, que vivía su vida sin disculparse por ello. «Elvira, ¿qué haces aquí a estas horas?», exclamó, pero inmediatamente notó mi maleta y su expresión cambió. «Pásale, comadre. Pásale rápido». Su sala era pequeña pero acogedora, con muebles que habían visto mejores días pero que estaban limpios y arreglados con cariño. Las paredes estaban llenas de fotografías familiares, recuerdos de bautizos y quinceañeras, momentos capturados de una familia que celebraba la vida sin necesidad de impresionar a nadie. «Lo hice», le dije en cuanto nos sentamos en su sofá de tela gastada. Me salí. Esperanza me sirvió un té de manzanilla caliente en una taza despotillada pero limpia, y se sentó a mi lado sin hacer preguntas. Esperó a que yo estuviera lista para hablar, respetando mi tiempo de una manera que hacía años no experimentaba. Le conté todo: la confrontación, las lágrimas falsas de Clara, la cara de horror de Hugo cuando se dio cuenta de las implicaciones económicas de mi partida, el momento desgarrador con mis nietos. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó sin juzgar, solo con genuina preocupación. «No lo sé», admití. «Por primera vez en mi vida no tengo plan. Siempre he vivido para otros, planeando en función de las necesidades de otros. Ahora no sé ni qué quiero». Esperanza sonrió con esa sabiduría que dan los años y las dificultades superadas. «¿Sabes qué? Eso es lo más hermoso que podrías haber dicho». Esa noche dormí en el sofá de Esperanza, pero fue el mejor descanso que había tenido en años. No me despertó ningún niño con pesadillas. No tuve que levantarme a las 5 de la mañana para preparar desayuno de nadie. No escuché pasos apresurados exigiéndome que resolviera algún problema doméstico. Por primera vez en 8 años, desperté cuando mi cuerpo estuvo listo para despertar. Al día siguiente, lunes por la mañana, sonó mi teléfono. Era Clara. Su voz al otro lado de la línea sonaba diferente, controlada, fría, calculadora. «Mamá, ya basta de berrinches. Los niños preguntaron por ti toda la noche. Regresa a casa». «No», respondí simplemente. «¿Cómo que no? No puedes vivir en casa de Esperanza para siempre. Sé razonable». Ahí estaba otra vez esa palabra. Razonable. Como si mis sentimientos, mi dignidad, mi valor como persona fueran algo irrazonable. «Tienes razón. No puedo quedarme aquí para siempre. Voy a buscar mi propio lugar». «¿Con qué dinero? Tu pensión no te alcanza ni para un cuarto en una vecindad».
Su crueldad ya no me lastimaba como antes. Era como si hubiera desarrollado una coraza protectora alrededor de mi corazón. Ya veré, pero no voy a regresar. Mamá. Su voz cambió, volviéndose dulce y manipuladora. Sé que estás molesta, pero piénsalo bien. Aquí tienes tu familia, tus nietos que te adoran. ¿Vas a tirar todo eso por la borda por un capricho? No es un capricho, Clara. Es supervivencia. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la pequeña cocina de Esperanza, sintiendo cómo mi corazón latía fuerte, pero tranquilo. Había logrado algo que parecía imposible: decirle no a mi hija sin sentir culpa. Esperanza había salido temprano a su trabajo en una tienda de abarrotes del barrio, pero me había dejado café hecho y un plato con pan dulce. En la mesa había una nota: come bien. Hoy vas a necesitar fuerzas para construir tu nueva vida. Desayuné lentamente, saboreando cada mordida del pan tostado y cada sorbo del café dulce. Cuando fue la última vez que había comido sin estar pendiente de servir a alguien más, sin estar calculando si alcanzaba la comida para todos, sin comer de pie junto a la estufa? Después del desayuno, decidí salir a caminar por el barrio. No tenía prisa, no tenía horarios que cumplir, no tenía tareas domésticas esperándome. La sensación era extraña, casi mareante. Durante tantos años mi tiempo había pertenecido a otros, que había olvidado lo que se sentía tener un día entero para mí misma. Caminé hasta el Parque Morelos, un lugar al que solía ir con mis nietos, pero siempre corriendo, siempre con prisa, siempre cargando pañaleras y preocupándome porque no se lastimaran. Ahora me senté en una banca bajo un árbol de jacaranda y simplemente observé. Había señoras de mi edad alimentando a las palomas, parejas de jóvenes tomándose fotografías, niños jugando fútbol mientras sus padres conversaban tranquilamente. Era un mundo que había existido siempre a mi alrededor, pero que yo había estado demasiado ocupada sirviendo a otros para notar. Una señora mayor se sentó a mi lado en la banca. Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y en sus manos arrugadas sostenía una bolsa de migajas de pan para las palomas. «Qué mañana tan bonita, ¿verdad?», me dijo con una sonrisa genuina. «Sí», respondí, y me sorprendió darme cuenta de que realmente lo era. Hacía años que no me fijaba en el clima, en el cielo, en la belleza simple de un día común. «Yo vengo aquí todas las mañanas desde que enviudé», me contó. «Al principio pensé que me iba a morir de soledad, pero mire, resulta que hay mucha vida hermosa cuando una aprende a verla». Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas. Vida hermosa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pensé en la vida como algo hermoso? «¿Cómo se llama?», le pregunté. «Socorro». «¿Y usted?». «Elvira». «Mucho gusto, Elvira». «¿Sabe qué? Usted tiene cara de mujer que está comenzando algo nuevo». Me reí por primera vez en semanas. Una risa real, no forzada. «¿Se me nota tanto?». «Se le nota en los ojos. Tienen esa mezcla de miedo y esperanza que tenemos las mujeres cuando decidimos cambiar nuestro destino». Pasé toda la mañana conversando con Socorro, y descubrí cosas sobre mí misma que había olvidado: que me gustaba hablar de libros, que tenía opiniones sobre política, que podía hacer reír a la gente con historias de mi juventud. Era como si hubiera encontrado piezas perdidas de mi personalidad, enterradas bajo años de servir a otros. Al mediodía, regresé a casa de Esperanza sintiéndome diferente. Más liviana, pero también más fuerte. Mi teléfono había sonado varias veces. Mensajes de Clara, algunos suplicantes, otros amenazantes. Hugo había llamado 3 veces. Incluso había un mensaje de voz de Diego, mi nieto, pidiendo que regresara. Pero por primera vez en mi vida, decidí que mis necesidades emocionales eran más importantes que la culpa que otros trataban de imponerme. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría todo. Fui al banco a revisar mi cuenta. Durante años había permitido que Clara manejara mis finanzas para hacerme la vida más fácil. Descubrí que tenía más dinero ahorrado del que pensaba. No una fortuna, pero sí lo suficiente para rentar un pequeño departamento y vivir modestamente por varios meses. También descubrí algo más. Tenía una cuenta de ahorro que había abierto hacía años y que había olvidado por completo. El dinero de la venta de mi casa anterior había crecido con intereses durante todo este tiempo. Por primera vez en 8 años,
Sonreí viendo números en una pantalla de banco. No era rica, pero tampoco era la mujer indigente y dependiente que Clara me había hecho creer que era. Salí del banco sintiéndome poderosa. Tenía recursos, tenía opciones, tenía la posibilidad real de construir una vida independiente. El mundo no se había acabado cuando dejé de servir a otros. Al contrario, apenas estaba comenzando. 3 semanas después de mi salida, había encontrado un pequeño departamento en la colonia del Fresno. No era lujoso, pero tenía algo que la casa de Clara nunca tuvo. Era mío. Un espacio de 30 metros cuadrados con una cocineta, un baño y una recámara que daba hacia un patio donde crecían bugambilias moradas. La renta era de 4,000 pesos mensuales, perfectamente manejable con mi pensión y mis ahorros. Por las mañanas desayunaba café y pan tostado mirando por la ventana, observando a los vecinos que salían a trabajar. Por las tardes leía novelas de la biblioteca municipal o caminaba hasta el mercado Corona para comprar solo lo que yo necesitaba, sin tener que calcular raciones para una familia entera. Era una vida sencilla, pero era mía. El jueves por la tarde, mientras acomodaba mis pocos libros en una repisa que había comprado en el tianguis, escuché que tocaron la puerta. Al abrir, me encontré cara a cara con toda mi familia: Clara, Hugo y mis 2 nietos tomados de la mano. Clara llevaba un vestido negro que nunca le había visto, como si fuera de luto. Hugo tenía ojeras profundas y esa expresión desesperada de quien ha descubierto que no puede arreglar sus problemas con dinero. Los niños me miraban con una mezcla de alegría y confusión que me partió el corazón. ¿Podemos pasar?, preguntó Clara con una humildad forzada que no le conocía. Los dejé entrar, más por curiosidad que por cortesía. Quería ver qué nueva estrategia habían diseñado. Se sentaron en mi pequeña sala, y por primera vez en 8 años, yo era la anfitriona en mi propio espacio. Clara miraba alrededor con disimulado desprecio, como si el tamaño modesto de mi departamento confirmara alguna teoría que tenía sobre mi incapacidad para vivir independientemente. «Mamá», comenzó Clara con voz temblorosa, «venimos a pedirte perdón». Hugo asintió vigorosamente. «Sí, doña Elvira. Nos dimos cuenta de que la tratamos mal. Queremos que regrese a casa». Diego se soltó de la mano de su padre y corrió hacia mí. «Abuela, te extrañé muchísimo. Mamá llora todas las noches y papá está muy enojado porque no puede encontrar sus calcetines». La inocencia de mi nieto me desarmó momentáneamente, pero logré mantenerme firme. «Yo también los extraño», les dije a los niños, «pero eso no significa que tenga que regresar». Clara se inclinó hacia adelante, con lágrimas que parecían más genuinas que las anteriores. «Mamá, sé que hice cosas terribles. Lo de los boletos, lo de tratarte como sirvienta, pero puedo cambiar. Podemos cambiar». «¿En serio?», pregunté. «¿Y qué ha cambiado en estas 3 semanas?» Hugo se removió incómodo. «Bueno, hemos tenido que contratar una muchacha para que nos ayude con la casa y los niños, pero no es lo mismo. Los niños la rechazan, y además es muy cara». Ahí estaba la verdad. No me extrañaban a mí. Extrañaban mis servicios gratuitos. «¿Cuánto le pagan?», pregunté. 3,000 a la semana, murmuró Hugo. 3,000 a la semana, repetí. En un mes esos son 12,000 pesos, más de lo que yo gano de pensión. Clara se puso defensiva. «Pero tú eres de la familia. No es lo mismo». «Exacto», dije. «No es lo mismo. A ella le pagan por su trabajo. A mí me daban migajas de cariño fingido». Sofía, mi nieta de 5 años, se acercó tímidamente. «Abuela, ¿ya no nos quieres?». Me agaché para quedar a su altura, sintiendo cómo se me partía el corazón. «Los quiero más que a nada en el mundo, mi amor. Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para estar bien. ¿Pero por qué no puedes estar bien en nuestra casa?». La pregunta inocente de Sofía resonó en el silencio. Clara y Hugo bajaron la mirada, porque sabían la respuesta. «Porque en su casa yo no era feliz», le expliqué con delicadeza, «y una abuela triste no puede cuidar bien a sus nietos». Clara se puso de pie bruscamente. «Esto es ridículo. Mamá, ya basta de drama. Te estoy ofreciendo una disculpa. Te estoy pidiendo que regreses. ¿Qué más quieres?». «Respeto», respondí sin dudar. «Quiero respeto. Te respetamos». «No, Clara.
Respeto no es lo mismo que necesidad. Ustedes no me respetan, me necesitan, y solo ahora que se dieron cuenta de cuánto les costaba reemplazarme. Hugo intentó una sonrisa conciliadora. Doña Elvira, ¿podemos hablar de compensación? Si eso es lo que quiere. ¿Compensación? Sí, podríamos pagarle algo mensual por ayudarnos. Como un sueldo. Me reí. Una risa amarga que los sorprendió. ¿Ahora quieren contratarme como empleada oficial? ¿Después de 8 años de trabajo gratuito? Clara se puso roja de la rabia. Ya no te entiendo. Antes te quejabas de que no te valorábamos. Ahora te ofrecemos dinero, y tampoco te parece. ¿Qué quieres exactamente? Me levanté de mi silla y caminé hasta la ventana que daba al patio con bugambilias. Quiero lo que he encontrado aquí, dije. Paz, tranquilidad. La posibilidad de despertarme sin que nadie me exija nada. De tomar decisiones sobre mi propia vida. ¡Pero los niños!, gritó Clara jugando su última carta. ¿Vas a abandonar a tus nietos por tu egoísmo? La palabra egoísmo me pegó como una bofetada. Durante toda mi vida había escuchado esa palabra cada vez que intentaba pensar en mí misma, cada vez que expresaba una necesidad, cada vez que me atrevía a tener deseos propios. ¿Sabes qué es egoísmo, Clara?, le pregunté, volteándome para mirarla directamente. Egoísmo es esperar que una mujer de 62 años sacrifique su salud, su dinero, su tiempo y su dignidad para que tú puedas vivir cómodamente. ¡Eres una malagradecida! ¿Malagradecida? ¿De qué tendría que estar agradecida? ¿De haber sido tu sirvienta durante 8 años? ¿De que destruyeras mis regalos? ¿De que mintieras sobre mi salud mental para aislarme de la familia? Hugo se puso de pie, intentando calmar la situación. Ya. Todos estamos alterados. Doña Elvira, seamos realistas. Usted está sola aquí. Nosotros la necesitamos. Los niños la necesitan. ¿Por qué no podemos encontrar una solución que funcione para todos? Porque durante 8 años, la única que se adaptó fui yo. La única que cedió fui yo. La única que sacrificó fui yo. Ya no quiero ser la única. Clara se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Si no regresas, no vuelves a ver a tus nietos. Te lo juro por Dios. El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los niños se quedaron inmóviles, sintiendo la gravedad del momento. Miré a Clara durante largo rato. Era la misma niña que había cargado en brazos, a quien había cantado canciones de cuna, a quien había consolado durante sus primeras decepciones amorosas. Pero también era la mujer que estaba usando a sus propios hijos como armas emocionales. Está bien, dije finalmente. Clara sonrió, creyendo que había ganado. Está bien, repetí. Pero quiero que sepas que los únicos que van a sufrir con esa decisión son ellos. Señalé a Diego y Sofía. Yo ya aprendí a vivir sin ustedes. Pero ellos van a crecer preguntándose por qué su abuela desapareció de sus vidas. Y algún día, cuando sean adultos, van a venir a buscarme para escuchar mi versión de la historia. La sonrisa se borró del rostro de Clara. Y ese día, continué, les voy a contar exactamente qué tipo de madre tuvieron. Una que usó a sus propios hijos como chantaje emocional. Clara tomó a los niños de la mano bruscamente. Vámonos. Ya viste que no tiene remedio. Mientras se dirigían hacia la puerta, Diego se zafó y corrió hacia mí. Abuela, me susurró al oído. Yo sé dónde vives. Cuando sea grande voy a venir a visitarte. Le di un beso en la frente y lo dejé ir. Cuando se fueron, me senté en mi pequeña sala y por primera vez en mi vida, no sentí culpa por haber puesto mis necesidades primero. Sentí libertad. 2 meses después del confronto final, desperté una mañana de sábado y me di cuenta de algo extraordinario. No recordaba la última vez que había llorado por ellos. El dolor seguía ahí, pero ya no era ese dolor punzante que me mantenía despierta por las noches. Se había transformado en algo diferente, más parecido a una cicatriz que a una herida abierta. Me levanté de la cama sin prisa. Preparé mi café de olla con la tranquilidad de quien tiene todo el día por delante, y me senté en mi pequeño comedor mirando las bugambilias del patio. Era increíble cómo algo tan simple como desayunar en silencio, sin tener que servir a nadie más, se había convertido en un lujo que saboreaba cada mañana. Esa misma tarde, mientras regresaba del mercado con mis compras, me encontré con Socorro,
la señora del parque, en la parada del autobús. Elvira, qué gusto verte. Te ves diferente, me dijo con esa sonrisa cálida que había llegado a apreciar tanto. ¿Diferente cómo? No sabría explicártelo. Más liviana. Como si hubieras dejado una carga muy pesada en algún lado. Tenía razón. Durante los primeros días después de irme, me había sentido extraña, como si hubiera perdido una parte de mí misma. Pero ahora me daba cuenta de que lo que había perdido no era una parte mía, sino una parte que nunca me había pertenecido, la necesidad de validación constante de otros. Socorro, le dije impulsivamente, ¿te gustaría acompañarme a tomar un café? Hay una cafetería nueva cerca de mi casa. Fue la primera vez en años que invité a alguien a hacer algo solo porque me daba la gana, sin calcular costos, sin pedir permiso a nadie, sin preocuparme por las tareas domésticas que me esperaban en casa. En la cafetería, un lugar pequeño con mesas de madera y plantas colgantes, descubrí algo sobre mí misma que había olvidado completamente. Era buena conversadora. Socorro y yo hablamos durante 2 horas sobre libros, sobre nuestras juventudes, sobre los cambios que había visto Guadalajara a lo largo de los años. Me reí tanto que me dolieron las mejillas. ¿Sabes qué? Me dijo Socorro mientras removía su capuchino. Deberías apuntarte a las clases de baile que dan en el centro comunitario. Los jueves hay baile de salón para la tercera edad. ¡Ay, Socorro! Yo ya estoy muy vieja para esas cosas. ¿Vieja? Tienes 62 años. Mi hermana aprendió a bailar tango a los 68 y ahora no para de presumir que tiene más pretendientes que mis sobrinas. La idea me pareció absurda al principio, pero mientras caminaba de regreso a casa, comenzó a germinar en mi cabeza como una semilla traviesa. ¿Cuándo había sido la última vez que bailé? No recordaba. Durante mi matrimonio con Antonio, ocasionalmente bailábamos en las bodas familiares, pero después de enviudar, el baile había desaparecido completamente de mi vida. El jueves siguiente, después de una semana de debate interno, me puse mi vestido azul marino más bonito y me dirigí al centro comunitario. Las manos me temblaban mientras empujaba la puerta de vidrio, pero algo dentro de mí se había decidido a probar. La sala estaba llena de personas de mi edad, algunas parejas, otras solteras como yo. El instructor, un señor elegante de unos 60 años llamado Roberto, me recibió con una galantería que hacía décadas no experimentaba. Señora, bienvenida. ¿Primera vez? Asentí, sintiéndome súbitamente tímida. No se preocupe. Aquí todos fuimos principiantes alguna vez. ¿Me permite enseñarle los pasos básicos? Durante 1 hora aprendí a moverme al ritmo de boleros y danzones, tropezándome ocasionalmente pero sintiéndome más viva de lo que había estado en años. Cuando Roberto me hizo girar y mi falda se extendió como una flor azul, me vi reflejada en el espejo de la pared y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Esa mujer sonreía con los ojos brillantes, tenía las mejillas sonrosadas por el ejercicio y se movía con una gracia que no sabía que poseía. «Tiene usted talento natural», me dijo Roberto al final de la clase. «Espero verla el próximo jueves». Salí del centro comunitario sintiendo que había redescubierto una parte de mí misma que había estado dormida durante décadas. No era solo el baile, era la sensación de hacer algo únicamente porque me daba placer, porque nutría mi alma, porque me hacía sentir hermosa y viva. Esa noche llamé a mi hermana Rosa, a quien hacía meses que no hablaba debido a las mentiras de Clara sobre mi supuesta enfermedad mental. «Elvira, hermana, ¿cómo estás?» Clara me dijo que habías estado... Bueno, Clara mintió. La interrumpí. Estoy perfectamente bien. De hecho, estoy mejor que bien. Estoy libre. Le conté todo. La salida de casa de Clara, mi nuevo departamento, las clases de baile. Rosa escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. «Ay, hermana, qué bueno que me llamaste». Yo me quedé muy preocupada con lo que me dijo Clara, pero algo no me cuadraba. «Tú nunca fuiste de las que se enferman de los nervios. Rosa, ¿me harías un favor? El domingo hay una función de baile en el centro comunitario. Los alumnos vamos a presentar lo que hemos aprendido. ¿Te gustaría venir a verme?» Hubo una pausa del otro lado de la línea. «¿Tú? ¿Bailando en público?» «Yo.
confirmé, sorprendiéndome de mi propia valentía. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse un vestido rojo que había comprado especialmente para la ocasión, me maquillé por primera vez en meses y me dirigí al centro comunitario con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde mi juventud. Rosa estaba sentada en primera fila, acompañada de dos de mis primas que habían venido por curiosidad. Sus caras de asombro cuando me vieron aparecer en el escenario fueron impagables. Roberto anunció nuestro número. Un bolero interpretado por nuestros alumnos más entusiastas. La música comenzó, y por un momento, el miedo me paralizó. Pero cuando Roberto me extendió la mano y me sonrió con esa confianza que me había estado transmitiendo durante semanas, mi cuerpo recordó los pasos y me dejé llevar. Bailamos Bésame mucho, y por primera vez en décadas, me sentí como la protagonista de mi propia vida en lugar de ser un personaje secundario en la vida de otros. Cuando terminó la música y el público aplaudió, sentí lágrimas en mis ojos, pero eran lágrimas de alegría, de orgullo propio, de renacimiento. Rosa corrió hacia mí después de la presentación. «Hermana, bailas hermosísimo. ¿Dónde estaba escondida esa Elvira?» «Estaba ahí», respondí, esperando a que alguien le diera permiso de salir. Resulta que ese alguien era yo misma. Esa noche, en mi pequeño departamento, me serví una copa del vino que había comprado para celebrar, y me senté en mi cama a revisar las fotografías que Rosa había tomado durante la presentación. En ellas aparecía una mujer que reconocía, pero que parecía nueva al mismo tiempo. Era yo, pero era una versión de mí que había estado esperando décadas para manifestarse. Miré hacia la mesita de noche donde tenía mi teléfono. Durante semanas había estado sonando esporádicamente con llamadas de Clara, mensajes de Hugo, incluso algunos audios de Diego preguntando cuándo iba a visitarlos. Pero esa noche, por primera vez, no sentí ni curiosidad por escuchar los mensajes. Me había acostumbrado al silencio, y más que eso, había aprendido a llenarlo con cosas que realmente me importaban. Antes de dormir, escribí en un cuaderno que había comenzado a usar como diario. Hoy bailé en público. Hoy me sentí hermosa. Hoy recordé que soy más que las necesidades de otros. Hoy renací. Y por primera vez en años, me dormí sonriendo. 6 meses después de aquella presentación de baile, estoy sentada en la terraza de mi pequeño departamento, que ahora he decorado con plantas y una mesa de hierro forjado donde tomo mi café cada mañana. Es domingo por la tarde, y el sol de Guadalajara se filtra entre las hojas de las bugambilias creando sombras danzantes en el piso de mosaico. Tengo en mis manos una carta que llegó hace 3 días. El sobre dice, para la abuela Elvira, con la letra chueca pero decidida de un niño de 7 años. Es de Diego. Dentro había un dibujo donde aparecemos él y yo tomados de la mano, junto con una nota que dice, te extraño mucho. Mamá dice que estás enojada, pero yo sé que no es cierto. Pronto voy a cumplir 8 años. No estoy enojada. Ya no. El enojo fue solo una etapa, como la tristeza, como la culpa, como el miedo. Todas fueron estaciones emocionales por las que tuve que pasar para llegar hasta aquí, a La Paz. La semana pasada, Clara me llamó, no para disculparse, no para rogarme que regresara, sino para informarme con esa voz fría que había perfeccionado que iban a mudarse a Puerto Vallarta. Hugo había conseguido un trabajo mejor allá, y que era una oportunidad que no podían desperdiciar. Solo quería que supieras que nos vamos, me dijo, por si... no sé, por si querías despedirte de los niños. Había una trampa en esa oferta, lo sabía. Una última oportunidad para hacerme sentir culpable, para que fuera corriendo a suplicar perdón y clemencia. Pero yo ya no era la misma mujer que había salido de esa casa hace casi un año. Les deseo lo mejor, le respondí sinceramente. Y espero que algún día los niños entiendan que una abuela que se respeta a sí misma es el mejor ejemplo que puede darles. Clara colgó sin despedirse. Fue la última vez que hablamos. 3 días después, recibí la carta de Diego. Y hoy, domingo, mientras leo sus palabras por enésima vez, escucho que tocan a mi puerta. Al abrir, me encuentro con una sorpresa que hace que el corazón me dé un vuelco. Es Diego, de la mano de mi hermana Rosa. ¡Abuela!, grita, soltándose y corriendo hacia mis brazos.
Rosa me sonríe con esa complicidad que solo las hermanas pueden compartir. Clara me pidió que trajera a los niños a despedirse antes de irse a Puerto Vallarta. Sofía está con su otra abuela, pero Diego insistió tanto en verte que... Bueno, aquí estamos. Lo abrazo fuerte, inhalando ese olor a champú de bebé y travesuras que me había hecho tanta falta. ¿Es cierto que te vas a vivir muy lejos? Le pregunto. Sí, dice con tristeza, pero ya sé tu dirección de memoria. Y cuando sea grande voy a manejar un coche y voy a venir a visitarte. Te voy a estar esperando, le prometo. Rosa nos deja a solas por un momento, y Diego recorre mi pequeño departamento con curiosidad. ¿Aquí vives, abuela? ¿Tú sola? Sí, mi amor. ¿Tú sola? ¿No te da miedo? Al principio sí, pero ahora ya no. Ahora me gusta. Se sienta conmigo en la pequeña sala y me cuenta sobre la escuela, sobre sus nuevos amigos, sobre cómo mamá ya no llora tanto, pero papá sigue enojado, porque las cosas cuestan mucho dinero. Antes de irse, Diego me entrega un sobre pequeño. Es mi domingo, me dice, para que te compres algo bonito. Dentro hay 20 pesos arrugados, su dinero de dulces de toda la semana. No puedo aceptarlo, mi amor. Es tuyo. Pero yo quiero dártelo. Mamá dice que ahora ya no tienes dinero porque te saliste de nuestra casa. El corazón se me estruja. Incluso después de todo, Clara seguía manipulando la narrativa, pintándome como una mujer indigente que había tomado una decisión irresponsable. Diego, le digo, agachándome para quedar a su altura. ¿Sabes qué? La abuela sí tiene dinero. Y más importante, la abuela es feliz. ¿En serio? En serio. ¿Quieres que te enseñe algo? Lo llevo a la cocina y le muestro las fotos que tengo pegadas en el refrigerador. Imágenes de mis clases de baile, de mis salidas con Socorro y otras amigas que he hecho, de la pequeña huerta de hierbas aromáticas que he cultivado en el patio. ¿Sabes qué es esto? Le pregunto señalando una foto donde salgo bailando con Roberto. ¿Eres tú, abuela? Soy yo. Bailando. Algo que me gusta mucho hacer. Te ves muy bonita. Me siento muy bonita. ¿Y sabes por qué? Niega con la cabeza. Porque estoy haciendo cosas que me gustan, con personas que me tratan bien, en un lugar que es solo mío. Diego me mira con esa sabiduría instintiva que tienen los niños. ¿Por eso te fuiste? ¿Para ser feliz? Exactamente. Cuando Rosa y Diego se van, me quedo en la puerta viéndolos alejarse. Mi nieto se voltea varias veces para saludarme con la mano, y cada vez que lo hace, yo le mando un beso. No sé si lo volveré a ver pronto. Tal vez pasen años. Tal vez, como prometió, regrese cuando sea adulto a buscar sus propias respuestas. Pero ya no vivo en el tal vez. Vivo en el ahora. Esa noche preparo una cena especial para mí, chiles en nogada. Mi platillo favorito que durante años solo cocinaba para ocasiones especiales de otros. Pongo música, me sirvo una copa de vino, y como lentamente, saboreando cada bocado. Después de cenar, me siento a escribir en mi diario, una costumbre que he mantenido religiosamente durante estos meses. Hoy se despidió Diego. No fue tan doloroso como pensé. Creo que finalmente entendí que amar a alguien no significa sacrificar tu propia felicidad por la suya. A veces, la forma más pura de amor es enseñar con el ejemplo que cada persona vale lo suficiente como para exigir respeto. He aprendido que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, es la gente que comparte tu alegría, que celebra tus triunfos, que te respeta en tus decisiones. Socorro es más familia para mí ahora que Clara en todos estos años. He aprendido que nunca es demasiado tarde para reinventarse, que a los 62 años puedes aprender a bailar, a vivir sola, a ser feliz, que la vejez no es sinónimo de resignación, pero sobre todo, he aprendido que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia, es dignidad, es la base sobre la cual se construye cualquier relación sana. Cierro el cuaderno y camino hacia mi ventana. La ciudad se extiende ante mí con sus miles de luces amarillas, cada una representando una vida, una historia, un mundo de posibilidades. Mañana lunes tengo clase de baile. El miércoles voy al cine con Socorro. El viernes Rosa viene a cenar. El sábado tengo planeado visitar el mercado de artesanías para comprar plantas nuevas para mi patio. Son planes sencillos,
pero son míos. Y esa palabra, míos, tiene un sabor dulce en mi boca, como miel de abeja o caramelo de leche. Antes de acostarme, veo mi reflejo en el espejo del baño. La mujer que me devuelve la mirada ya no es la sombra gris que vivía en casa de Clara. Tiene arrugas, sí, pero son arrugas que hablan de sonrisas frecuentes. Tiene canas, pero las lleva con dignidad. Tiene 62 años, pero camina erguida y mira al mundo de frente. Esta mujer es Elvira Ramírez, no la madre de Clara, no la abuela de Diego y Sofía, no la viuda de Antonio. Simplemente Elvira. Y eso es más que suficiente. Me acuesto en mi cama, entre sábanas que huelen a suavizante de lavanda que yo elegí, en un cuarto que tiene la temperatura que a mí me gusta, con la certeza de que mañana despertaré cuando mi cuerpo esté listo, no cuando alguien más me necesite. Y mientras me quedo dormida, pienso en una pregunta que quiero hacerte a ti, que has escuchado mi historia. ¿Has vivido alguna vez algo así? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido? Me gustaría que me lo contaras en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido que de alguna manera te refleja o refleja a alguien que conoces, por favor, dale like y suscríbete al canal. Tal vez esta experiencia que he compartido llegue a alguien que necesite escucharla, que necesite saber que nunca es demasiado tarde para elegir el respeto propio por encima de la comodidad de otros. Porque a veces, la historia más revolucionaria es la de una mujer que simplemente decide que merece ser feliz. Deja tu like y suscríbete al canal. Así este mensaje llegará a alguien que también lo necesita. Gracias.